Se abre la sesión. ¿Cuenta, señora secretaria? No tenemos cuenta, presidenta. Entonces pasamos de inmediato a lo que nos ocupa. Vamos a invitar a que ingresen los invitados. Gracias. Hoy todavía te quedan. ¿Cómo está? La famosa Soledad. Señor Enrique, usted. Muy bien también. Hola, ¿cómo está? Hola. 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 Bien. Hola, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? Muy bien, se hizo terminado hasta horas de la madrugada, ¿no? Sí, la mentira se para las 12 y si cada una te vaya quedando ya los pegados. Bueno, asiento, por favor. Asiento, asiento. Oye, es que Ricardo yo creo que no va a venir, ¿no es cierto? No sé. Está en Santiago en la cosa de la OCDE. Bueno, pero ¿están todos con asiento? Enrique. Que estaba en... A lo mejor llega más tarde. Bueno, muy buenos días. Por saludar al ministro de Hacienda, don Mario Marcel. Y además queremos saludar a todos los que el presidente de la República ha propuesto para integrar el Fondo Autónomo de Protección Previsional, a don Enrique Marchal, a la señora Soledad Ormazábal, a Rodrigo Caputo, a Ricardo Mate y a Soledad Huerta. Así que, señor ministro, le damos la palabra. Muy bien, bueno, muchas gracias, presidenta. Muy buenos días a los integrantes de la Comisión de Hacienda del Senado. Hoy tenemos damos el primer paso en un proceso que es muy importante en la constitución del Fondo Autónomo de Protección Previsional, que como sabemos es cierto, una de las innovaciones importantes que trajo la reforma previsional. Y que ocupa todo el título cuarto de la ley correspondiente. Este fondo, como sabemos, ¿cierto? Su responsabilidad es financiar las prestaciones del Seguro Social Previsional y tiene la característica de ser un ente autónomo con un patrimonio independiente separado del fisco. Y que recibe una serie de ingresos y tiene a su vez, ¿cierto?, la responsabilidad de entregar los recursos para el pago de las prestaciones del Seguro Social. Como ustedes recordarán, un tema muy importante en todo lo que fue la discusión de la reforma previsional fue el carácter profesional, el carácter primero autónomo de este fondo. Y en segundo lugar, que para que eso fuera posible, ¿cierto?, tenía que tener un consejo que fuera independiente, que fuera profesional y que contara con las competencias correspondientes a las funciones que se le dan al fondo. Para eso se fijaron una serie de requisitos. En lo más fundamental, en lo más básico, digamos, exigía un título profesional y experiencia pertinente en las áreas que corresponden a las funciones del fondo. Hay una larga lista de responsabilidades del administrador del fondo y las funciones que cumple el Consejo. Pero hay que señalar que además en esta etapa, como cierto va a ser el primer Consejo, le va a corresponder al mismo tiempo darle forma al administrador del fondo, ¿cierto? Porque le va a tocar estructurar el equipo que se va a hacer cargo de las distintas funciones que están a cargo de este fondo.
Nosotros hemos venido dando los pasos administrativos básicos que está contemplada la ley, incluyendo la obtención de RUT, la apertura de cuentas corrientes, etcétera. Todo eso se ha ido cumpliendo hasta ahora y toda una agenda ligada a la implementación de la reforma previsional que ha ido avanzando. Pero es muy fundamental que podamos contar con el Consejo debidamente designado para que todo lo que tiene que ver con la administración esté en su lugar o esté, digamos, suficientemente avanzado en el momento en que el FAP ya comienza a cumplir con sus funciones. Y no estamos demasiado lejos de eso, como bien sabemos. En particular, ¿cierto? Las funciones del administrador del fondo incluyen la distribución de las inversiones de los recursos del FAP, contratar los servicios de administración de carteras de inversión, establecer políticas de inversiones de acuerdo a los lineamientos de la Superintendencia de Pensiones, recaudar y transferir al IPS los recursos para el pago de prestaciones, velar por la sustentabilidad financiera del FAP mediante estudios técnicos y actuariales, y recordemos que hay una serie de artículos que detallan justamente esos estudios actuariales que se deben realizar cada 3 años, una vez completada la transición en la implementación de la reforma. Como parte de esas funciones está también el proponerle al presidente de la República modificaciones a los parámetros de los beneficios del Seguro Social o los parámetros del Seguro Social en caso de que en caso de que el FAP en las proyecciones actuariales aparezca sobre o subfinanciado. Están todas las está establecer políticas para la planificación, la administración, enajenación de bienes, normas para el funcionamiento interno, cuidado de su patrimonio, solicitar y entregar información que se le requiera, suscribir convenios para cumplir con su responsabilidad requiriendo a través de cooperación técnica, y descontar del fondo autónomo los gastos de operación y administración del fondo, donde hay que recordar que además la ley estableció que de llevarse con clara separación lo que es la contabilidad de lo que es el fondo de aquella que corresponde al administrador del fondo. Entonces, en este consejo, en el fondo, lo que nosotros necesitamos son competencias que que abarquen un espectro de temas que no tienen que ver directamente con la seguridad social, pero sí es una institución de la seguridad social y que vela por la sustentabilidad de los beneficios y los ajustes que puedan requerirse si es que eso no se constata en esos términos. Una tarea bien central va a ser la licitación de las carteras de inversión del fondo. En este punto, como recordaremos, ¿cierto?, la discusión en su momento fue muy taxativa en cuanto a que este sería un fondo que no administraría directamente inversiones, sino que las contrataría a uno o más administradores. En general hablamos de varios administradores, dada la magnitud que el fondo va a ir adquiriendo con el tiempo. Por lo tanto, necesitábamos en este consejo competencias que apoyaran todo lo que es este proceso de licitación, para monitorear y evaluar el desempeño de los administradores, ir reemplazando a esos administradores, ya sea por término de sus contratos o por algún incumplimiento en sus responsabilidades. Y al mismo tiempo está esta otra vertiente que tiene que ver con los estudios actuariales. Por esa razón, en la ley se establece que además este Consejo
se usa el término taxativo, debe contar con comités y señala expresamente dos comités, comité de inversiones y comité de estudios actuariales. Entonces, con todo eso en mente, Presidenta, lo que nosotros hicimos fue hacer un proceso bien minucioso de búsqueda de los candidatos a consejeros. Buscamos personas que no solamente tuvieran calificaciones profesionales en el desempeño de su trabajo a lo largo de su vida laboral profesional, sino que también se complementaran entre sí. Por lo menos mi experiencia en cuerpos colegiados es que los que mejor funcionan son aquellos donde hay complementariedad a su interior y donde hay diversidad a su interior. Yo más de una vez, ¿cierto?, en esta misma comisión, a propósito del Banco Central, yo les decía que si todos los consejeros pensaran lo mismo, entonces no haría falta un consejo, bastaría uno solo representativo. Pero eso no es, justamente uno busca cuerpos colegiados cuando lo que busca es que se combinen competencias y se combine diversidad para obtener las mejores decisiones por parte de ese cuerpo colegiado. Así que en los candidatos que hoy día ustedes van a entrevistar, tenemos expertise de carácter macroeconómico, de carácter financiero, de carácter legal y previsional, que en el fondo cubre como todas las dimensiones del FAP y las responsabilidades que le va a corresponder a su consejo. Así que sin más preámbulo, Presidenta, concluyo señalando de que creemos haber encontrado muy buenos candidatos. Ustedes los conocerán en el curso de esta audiencia. Y esperamos que cierto, la decisión del Senado en cuanto a la ratificación de esos nombramientos pueda concluirse lo más pronto posible para que ya el Consejo, aun cuando sus fechas de funcionamiento ya están establecidas en la ley, por lo menos pueda ir anticipando o ir preparando algunas decisiones que tienen que tomarse con bastante urgencia para las etapas que vienen de la implementación de la reforma previsional. Eso sería de mi parte, Presidenta. Gracias, Ministro. Vamos a ofrecerle la palabra a cada uno de los candidatos propuestos por el Presidente de la República en el mismo orden en que se ofició a este Senado. Y entiendo que traen presentaciones que quieren hacer, así que le vamos a dar la palabra a don Enrique Marchal Rivera. Micrófono, Enrique, eso. Bien, muchas gracias, señora Presidenta, señores integrantes de la Comisión de Hacienda del Senado. Agradezco la invitación y la oportunidad para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la instalación del Fondo Autónomo de Protección Previsional y su administrador, creados en el marco de la reforma de pensiones. Parto por señalar que, en mi opinión, esta fue una reforma positiva. Lo señalé tan pronto se conoció el acuerdo alcanzado. Esta reforma permitirá, si todo procede según lo previsto, incrementar las pensiones, corregir distorsiones, proveer beneficios compensatorios, aumentar el ahorro de los hogares y fortalecer los flujos que ingresan al mercado de capitales, con los consiguientes beneficios para la inversión y el crecimiento económico. Con acierto, su implementación contempla la necesaria gradualidad para facilitar los ajustes en el sistema económico. Pero además considero que es positiva porque el acuerdo alcanzado permitió cerrar un proceso de análisis y debate que tomó largo tiempo, que generó tensión en la comunidad nacional y que postergó la entrega de soluciones efectivas a los afiliados y pensionados. El desafío inmediato del FAP y su administrador es implementar el mandato asignado por la ley, cual es financiar las prestaciones del denominado Seguro Social Previsional. El FAP es una entidad con pocos precedentes en la experiencia comparada. Contiene
algunos elementos de un fondo colectivo, como muchos de los que existen en el sistema financiero, también otros propios o característicos de las compañías de seguro de vida y, por cierto, los que se derivan de su condición de entidad estatal creada por ley. El administrador del FAP está definido como un órgano autónomo y de carácter técnico, conceptos o principios que van necesariamente de la mano. Principios similares se encuentran en la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central. En el caso de este último, el objetivo perseguido es la estabilidad monetaria. En el caso del FAP, la provisión sostenible de beneficios previsionales. Pero en ambos casos, en ambas entidades, lo que se busca es que las decisiones se adopten con fundamentos técnicos y prescindencia de consideraciones políticas. El FAP y su administrador partirán de cero y por lo mismo habrá que construirlo todo, prácticamente todo. Y además en plazos muy cortos, porque las cotizaciones comenzarán a llegar en agosto próximo y el pago de los beneficios partirá en enero del próximo año, o sea, en pocos meses más. Los retos inmediatos son múltiples: poner en funcionamiento el consejo directivo, instalar sistemas y procedimientos, contratar personal calificado y experimentado, aplicar las normas legales y los reglamentos que emitirá la Superintendencia de Pensiones, por mencionar solo algunos de ellos. Sobre los desafíos de mediano y largo plazo, sin duda el principal es preservar la sustentabilidad del fondo y gestionar adecuadamente sus inversiones, mediante este sistema que, como señalaba el señor ministro, es a través de licitaciones de cartera gestionadas por terceros. Teniendo presente que enfrentamos un mundo bastante más complejo e incierto del que conocimos en décadas pasadas. La volatilidad e inestabilidad de los mercados financieros, sobre todo mirando a futuro, podría tener incidencia en los rendimientos de las inversiones del fondo. Se debe recordar que éste asumirá obligaciones expresadas en UEF. Además, una fracción relevante de ellas quedará sujeto a tasas de interés de mercado. De manera tal que el administrador deberá estar muy atento a los desarrollos financieros dentro y fuera del país. Ello será clave para asegurar la entrega de los beneficios contemplados por la ley. Otro desafío relevante es que las expectativas de la comunidad sobre los aportes o las contribuciones que hará el FAP se mantengan alineados y guarden correspondencia con la realidad. Esto es un reto que requerirá esfuerzos especiales en materia de transparencia, información y educación financiera y previsional. Por lo señalado, es clave que la estructura organizacional del administrador sea suficientemente robusta y se haga cargo de todas las tareas y desafíos que enfrentará. Pienso que la estructura del Banco Central puede ser un buen modelo, no para copiarlo mecánicamente, pero sí para tenerlo en cuenta o tenerlo presente. Con todo, mi opinión es que el administrador debe ser una institución más bien pequeña, eficiente, que haga un uso intenso de las nuevas tecnologías y que recurra a prestadores externos especializados cuando ello sea posible. Me gustaría ver al administrador más cercano a una fintech que a una pesada repartición del Estado. Sobre mis aportes al Consejo Directivo los veo en varios ámbitos. Mi trayectoria profesional más conocida se ubica en el campo de las políticas públicas y la academia, pero he tenido experiencias en varios otros terrenos, lo que puede resultar igualmente valioso en este caso. En esa línea menciono, a modo de ejemplo, el desempeño por más de 10 años en cargos de gerencia o jefatura de primer nivel, los cuales conllevan siempre retos en materia de gestión. Me refiero específicamente a la gerencia general del Banco Central, a las gerencias divisionales de 2 bancos comerciales de la plaza y también a la posición de superintendente de bancos. En el caso del Banco Central me correspondió implementar una reorganización completa a principios de los 90 para que su estructura orgánica y dotación fuesen armónicos con las definiciones de su nuevo estatuto orgánico. En otro orden de cosas, he sido director de empresas con un gravitante componente operacional y tecnológico, entre ellas Banco Estado, cuyos principales desafíos se ubican precisamente en este campo. También he integrado el directorio de la Bolsa de Comercio de Santiago, que es un verdadero proveedor de servicios tecnológicos, y además el de una importante empresa del mundo fintech. Por varios años formé parte del Comité de Auditoría en 2 entidades en los sectores público y privado.
También he tenido experiencia en la Dirección Superior y Vigilancia de Fondos de Inversión de gran tamaño, como es el caso del FOGAPE, que está radicado en Banco Estado, y el de los fondos soberanos que han sido entregados en administración al Banco Central. El FAP y su administrador funcionarán en un ambiente regulado, como es habitual en el sector previsional y financiero. Por las diversas actividades que he desempeñado, incluidas la de superintendente de banco, conozco bien esa realidad y todas sus implicancias prácticas. Puedo señalar entonces, para resumir esta presentación, que mi trayectoria profesional se relaciona con buena parte de las funciones y tareas que asumirá el Consejo Directivo del administrador del FAP. Muchas gracias por su atención y quedo, por cierto, a disposición de ustedes para atender las preguntas que pudiesen tener. Muchas gracias, Enrique. Ofrezco la palabra a mis colegas si quieren hacer alguna pregunta. ¿No? Perfecto. Gracias, Enrique. Le damos entonces la palabra ahora a Soledad Ormazábal Delgado. Muy buenos días, muchas gracias, honorable senadora, presidenta, ministro. Es un honor para mí presentarme hasta esta comisión en este momento. Agradezco mucho la oportunidad de exponer en el marco del proceso de ratificación de los consejeros y consejeras del recién creado Fondo Autónomo de Protección Previsional, FAP, que es una parte esencial de la reforma previsional recientemente aprobada por este Congreso. Yo soy economista de la Universidad de Chile, tengo estudios de posgrado en políticas públicas, en la misma casa de estudio, y he dedicado mi trayectoria profesional al estudio y diseño de políticas sociales, especialmente en materia previsional. En ese sentido, mi experiencia combina tres dimensiones que tienen la dimensión técnica, política e institucional. Trabajé en el mundo privado, trabajé en un banco, en BVA Research, donde estuve a cargo de analizar sistemas de pensiones y de materias fiscales. Luego fui subgerente de estudios y riesgos de pensión en AFP Provida, donde nuevamente me tocó la oportunidad de profundizar en todo y hacer análisis comparado respecto de sistemas previsionales. Y a su vez agradezco haber tenido la oportunidad de tomar contacto y mantener contacto con organismos internacionales relacionados con materias de pensiones. A su vez, también durante mi experiencia en el sector privado, diseñé e implementé programas de educación previsional para las personas. Creo que es un aspecto importante la parte de comunicar lo que se está haciendo. En el sector público me desempeñé como asesora presidencial en el segundo mandato del presidente Sebastián Piñera en materias económicas, de seguridad social y laborales. Y con anterioridad fui jefe de políticas públicas en la División de Estudios de la Secretaría General de la Presidencia. Y actualmente estoy dedicada a las políticas públicas desde el Centro de Estudios Horizontal. El año pasado tuve la suerte de ser parte de la mesa técnica que asesoró al Senado en la tramitación de la reforma previsional. Esta experiencia me permitió conocer a fondo el diseño institucional del FAP, su lógica dentro del sistema y el valor que tiene su correcta implementación para el éxito de esta reforma recientemente aprobada. El FAP es una nueva institución creada por la reciente reforma que será fundamental para el sistema previsional chileno. Su misión, como ya se ha mencionado, será administrar y resguardar con criterios técnicos y de largo plazo los recursos del nuevo Seguro Social Previsional. Su función será, así, asegurar que estos recursos se utilicen de manera eficiente, sostenible y transparente de cara a la ciudadanía.
Creo firmemente en un Estado que protege a quienes más lo necesitan, pero que también exige eficiencia en el uso de cada peso de los contribuyentes y aportantes. El FAP será, así, una de las instituciones que deberá encarnar esta responsabilidad. De ser ratificada, me comprometo a desempeñar la labor con absoluta seriedad, independencia de juicio, enfoque técnico y un fuerte sentido de vocación pública. Mi foco estará en velar porque el Seguro Social cumpla efectivamente sus objetivos sin comprometer su sustentabilidad, aportar con rigurosidad técnica las decisiones del Consejo y contribuir a que el FAP se consolide como una institución técnicamente robusta y públicamente confiable en un ámbito como el previsional que requiere certezas y estabilidad de largo plazo. Honorables senadoras y senadores, la aprobación de la ley fue un paso fundamental, muy importante para el sistema previsional chileno, pero no es el final del camino, puesto que la implementación institucional será probablemente tan decisiva como el acuerdo político que permitió alcanzar una reforma. El FAP será, desde este punto de vista, clave para garantizar que el nuevo pilar contributivo solidario no solo funcione, sino que perdure y logre lo que la ciudadanía está esperando: mejores pensiones presentes y futuras en un esquema sostenible y confiable. El FAP será una pieza clave para que el nuevo pilar contributivo solidario no solo funcione, sino que perdure y logre lo que la ciudadanía espera. Me repetí. Asumo con un profundo sentido de responsabilidad esta nominación y quedo a disposición de esta comisión para cualquier consulta adicional. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Soledad. ¿Alguna pregunta? No hay. Vamos a darle entonces la palabra a Rodrigo Caputo. Muchas gracias, buenos días. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento al presidente de la República, Gabriel Boric, y al ministro de Hacienda, Mario Marcel, por la confianza depositada en mí para proponer mi nombre para integrar el FAP. Asimismo, agradezco a los honorables miembros de esta comisión por darme la oportunidad de compartir mi visión sobre este importante desafío. En particular, agradezco a la presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado, senadora Jimena Rincón, así como a los honorables senadores de Galilea y Macaya. La función principal del FAP es administrar los recursos provenientes de una cotización adicional del 4% destinada específicamente a financiar las prestaciones del nuevo Seguro Social Previsional. Los parámetros que determinan los ingresos del fondo, tales como el porcentaje de cotización proveniente de los empleadores, los aportes fiscales directos y el acceso a créditos del fisco, están claramente establecidos en la ley recientemente promulgada. De igual manera, los parámetros que regulan las prestaciones previsionales que el FAP provee, como el beneficio de 0,1 UF de fomento por cada año efectivamente cotizado, también se encuentran especificados en la ley. A pesar de esta estructura clara, existen grados de incertidumbre respecto a los flujos futuros de ingresos y egresos, así como respecto del monto de recursos acumulados en el FAP a lo largo del tiempo. Esta incertidumbre está relacionada con la evolución de variables demográficas, como la esperanza de vida, variables laborales, como la tasa de participación, y macroeconómicas, como la rentabilidad de los activos domésticos y externos que componen el fondo. En este contexto de incertidumbre, una de las áreas fundamentales del FAP es la obligación de realizar estudios técnicos y actuariales. Estos estudios proyectan escenarios financieros futuros, permitiendo evaluar la sostenibilidad del fondo en distintos contextos económicos, demográficos y sociales. A partir de estos estudios es posible, en ciertos casos, ajustar los parámetros del fondo con el fin de estabilizar su tamaño y asegurar que las obligaciones previsionales, presentes y futuras, puedan ser cubiertas con los flujos de ingresos proyectados. Por ejemplo, si los estudios actuariales identifican un déficit en la sostenibilidad del fondo, el FAP debe elaborar un informe adicional con propuestas de ajustes necesarios para restablecer su equilibrio financiero. Estos ajustes pueden incluir mecanismos de cambio gradual y proporcional en ciertas prestaciones, excluyendo aquellas relacionadas con el seguro de invalidez y sobrevivencia y la cotización con rentabilidad protegida. Por el contrario, si los estudios identifican un superávit, es decir, recursos superiores a los necesarios para cubrir las prestaciones, no solo se podrán modificar estas prestaciones, sino que también se abre la posibilidad de reducir los aportes del fisco al FAP. Además, el FAP está facultado para suscribir convenios con organismos nacionales e internacionales, públicos o privados. Dichos convenios pueden enfocarse en cooperación técnica,
capacitación u otras áreas que se consideren relevantes para fortalecer el análisis técnico y promover el desarrollo y adopción de las mejores prácticas internacionales en temas de previsión social. En definitiva, los estudios actuariales y técnicos periódicos son fundamentales para que el fondo pueda adaptarse efectivamente a cambios económicos, demográficos y laborales. En otras palabras, estos análisis son, en mi opinión, una pieza clave para asegurar la sustentabilidad del FAP. En este contexto, considero relevante destacar cómo mi trayectoria profesional y académica pueden, eventualmente, contribuir a los objetivos y desafíos que enfrenta el FAP. Mi formación incluye, entre otras cosas, 20 años de experiencia en el Banco Central de Chile, donde participé activamente en el desarrollo de modelos macroeconómicos. Estos modelos, que se consolidaron con el esquema de metas de inflación que actualmente sigue el Banco Central, permiten proyectar variables claves para la conducción de la política monetaria, como la inflación, el crecimiento del PIB y el gasto agregado. Además, facilitan la evaluación de trayectorias alternativas para estas variables en distintos escenarios futuros, permitiendo identificar riesgos y proponer acciones de política económica oportunas. Posteriormente, en mi labor académica, continué trabajando con modelos teóricos y empíricos para evaluar políticas económicas en diversos contextos de incertidumbre. Esta labor me ha permitido publicar artículos académicos, dirigir tesis de magíster y pregrado y realizar consultorías para entidades nacionales e internacionales en temas relacionados con la macroeconomía, política monetaria, sostenibilidad fiscal, entre otros. En síntesis, a lo largo de mi carrera he contribuido con análisis técnicos que apoyan la toma de decisiones en materia de política económica. Un ejemplo de ello son las proyecciones derivadas de modelos macroeconómicos que facilitan al Banco Central de Chile ajustar la tasa de interés en función de los niveles de incertidumbre identificados. De manera análoga, mi eventual contribución a los estudios técnicos y actuariales del FAP podrían permitir ajustes en los parámetros del fondo ante distintos escenarios de incertidumbre, asegurando su sostenibilidad en el largo plazo. Con base en mi experiencia, tanto en el Banco Central de Chile como en la academia, estoy convencido de que podría aportar en la elaboración, revisión y supervisión de los estudios técnicos y actuariales encomendados al FAP. Además, considero que mi formación me permitiría contribuir de manera efectiva en otras tareas que eventualmente me sean asignadas dentro de este importante desafío. Mi compromiso, en caso de ser ratificado por esta comisión, es trabajar con rigor técnico, dedicación y entusiasmo para que el FAP cumpla con los objetivos que la ley establece. Quiero concluir agradeciendo nuevamente la oportunidad de exponer ante esta honorable comisión y quedo abierto a preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, don Rodrigo. ¿Colegas? ¿No? Ya, vamos entonces a darle la palabra ahora a don Ricardo Mate. Buenos días, señora presidenta de la Honorable Comisión de Hacienda del Senado, señora Jimena Rincón, senadores miembros de esta comisión, señor Rodrigo Galilea, senador Javier Macaya, ministro de Hacienda, Mario Marcel. Agradezco la invitación a esta sesión especial y también agradezco al presidente de la República, presidente Boric, por haberme honrado con su confianza para desempeñar el cargo de comisionado, así como del ministro de Hacienda, señor Mario Marcel. Si me permiten, voy a dividir mi presentación en dos partes. Trataré de ser breve, hay una minuta, con una descripción de mi desarrollo profesional y, segundo, mi visión general de algunos aspectos o desafíos que deberían acometerse desde mi perspectiva en el tema de la implementación del FAP mismo. Como economista, mi trayectoria profesional de más de 40 años ha estado siempre muy ligada a las áreas de macroeconomía, econometría, estadística también, y economía monetaria y financiera, además del seguimiento permanente de indicadores de riesgo, de crédito y de mercado para variables claves. Quiero asimismo destacar que en los últimos años ello ha sido complementado con una vinculación práctica en temas de tecnología de punta, estudios de alto nivel de libre competencia y validación de conocimientos para procesos de gestión de riesgos. En virtud de lo anterior y por los diversos roles desempeñados tanto en el sector público y privado, pude adquirir una serie de conocimientos y he desarrollado numerosas capacidades que creo que serán de gran utilidad para el cargo al que he sido nominado. Tras egresar de la Universidad Católica, como licenciado en Ciencias Económicas, entré el año 1900, con especialización en finanzas, entré en el año 1982 al Banco Central como economista asesor del Departamento de Estudios, vínculo que mantuve por 10 años en total. En 1983 me titulé de ingeniero comercial en economía con distinción
y obtuve la única beca para estudios de doctorado que entregó el Banco Central durante los 80s, hasta bastante avanzados los 80s. A fines del 85 obtuve un máster en economía y completé todos los cursos del programa de doctorado en economía en la Universidad de Minnesota, con grandes profesores, especialmente en econometría y macroeconomía. Y básicamente el Banco Central me llama de vuelta a Chile porque requería una estimación de la demanda por dinero que se utilizó para negociar con el Fondo Monetario Internacional en esos años. Así que esa labor me obligó a volverme a Chile. Fui profesor de econometría también en el Magíster de la Universidad Católica y de la Universidad de Chile en esos años. En febrero del 89 fui designado representante financiero del Banco Central en Nueva York, donde me tocó en dicha calidad monitorear e interactuar con las instituciones financieras designadas para administrar las reservas del país. Creo importante destacar que en octubre de ese año, del 89, se establece la autonomía del Banco Central y yo soy llamado a reportarme a Chile luego de entrevistarme con los 5 miembros del primer comité, del primer consejo. Me gano la confianza de ellos y soy reconfirmado en mi cargo, lo que fue muy bien visto en la comunidad financiera de Wall Street. Entre 1990 y 1991 integré el equipo negociador de la deuda externa de Chile compuesto por 5 personas. Y ahí me tocó realizar evaluaciones sobre cuál de las alternativas financieras disponibles sería la más conveniente que debería adoptar el país. Se optó por New Money, no ir a los Brady Bonds que estaban haciendo los demás países. Me desempeñé como director del Programa Económico de Libertad y Desarrollo entre 1993 y 1994, periodo en el que participé activamente en las discusiones de la Ley de Mercado de Capitales 1, o MK creo que se llamó, con especial énfasis en el tema de límites de inversión. Ustedes deberán recordar que esa discusión generó la primera gran apertura de los límites que podían hacer las AFP y los inversionistas institucionales. Fue la gran ampliación que se hizo. Entre 1995 y 2010, 15 años más o menos, trabajé como economista jefe de varias instituciones, grupos económicos y como director también de empresas, monitoreando básicamente los cambios relevantes en el mundo respecto de variables claves. Me tocó la crisis asiática y también la crisis subprime, donde estuvimos muy cerca de esos temas, analizándolos y proponiendo, anticipándolos en cierta forma. A partir del 2011 y por 8 años me desempeñé como gerente general de la Asociación de Bancos. En dicha capacidad coordiné el Comité de Gerentes Generales de dicha institución y asistí regularmente a los comités específicos que tiene la asociación en distintas áreas, aspectos jurídicos, asuntos jurídicos, finanzas, riesgo, operación y tecnología, seguridad. Ahí enfrentamos varios desafíos de distintas áreas. En dicha capacidad también fui gobernador alterno por Chile en la Federación de Bancos Latinoamericana y miembro de su Comité de Finanzas. Fui director del Buró de Crédito Sinacofi, una filial de la Asociación de Bancos, y del Instituto de Estudios Bancarios Guillermo Subercaseaux, donde integré para ambas su comité de auditoría. En dicho periodo, en la Asociación de Bancos me tocó participar en las discusiones sobre la tasa máxima convencional, los requerimientos de capital de Basilea III, entre otras, y la ley de ciberseguridad que se estaba desarrollando. Creo que fue de relevancia importante mi rol en lograr que las autoridades regulatorias y de gobierno autorizaran la creación de una fuerza de tarea virtual de ciberseguridad para la banca. Esfuerzo pionero, 2018-2017, como industria en su momento y que requirió para su implementación de una gran coordinación operativa y de respuesta efectiva 24/7, no solamente entre los partícipes, sino que también con las autoridades de gobierno. Para terminar, en abril recién pasado egresé del Diplomado de Libre Competencia de la Universidad Adolfo Ibáñez. De igual modo, en marzo de este año me certifiqué en conocimientos con la Corporación de Mercado de Valores, categoría funcional de gerente general. Y por último, señalar que desde comienzos del 2020 soy asesor sin labores ejecutivas, es dejarlo muy claro, solamente de relaciones públicas y accionista muy minoritario de la FinTech Quantum X. Y he sido elegido director suplente independiente de Coca-Cola en Bonoro. ¿Cuál es mi visión general de algunos de los desafíos que deberán acometerse en la implementación inicial de la reforma, sobre todo en respecto del FAP?
Lo primero es que, dada la envergadura de la reforma de pensiones aprobada y como aún han quedado pendientes algunos aspectos de las definiciones asociadas a su proceso de implementación, es fundamental, creo, que para el caso específico del FAP se desarrolle un trabajo colaborativo con los diferentes agentes involucrados dentro del sector público y con el sector privado. O sea, yo creo que dentro de las comunicaciones que deberíamos tener con el sector público, distintas agencias, es muy importante y tiene que haber un trabajo colaborativo. En ello se debe tratar siempre de salvaguardar, obviamente, el objetivo de la elevación de los niveles de ahorro, ya que ellos, sin los cuales es muy difícil obtener mejores pensiones en el largo plazo, junto con fortalecer un mercado de capitales transparente y competitivo. Lo segundo es que el foco prioritario de las tareas a desarrollar por el FAP deben ser necesariamente, y desde el primer día, como ya sabemos que ya se está haciendo, los aspectos operacionales de su instalación. Para ello se requerirá de un importante liderazgo y complementariedad de capacidades como grupo, y donde el resultado de todas las labores realizadas tengan un sello de gran eficiencia y perfección. Ello debiera transmitir la confianza de que las bases son sólidas para el óptimo funcionamiento del sistema en las próximas décadas. Lo tercero, y ya con el FAP en pleno funcionamiento, la administración del mismo deberá ser especialmente cuidadosa con la gestión de los distintos tipos de riesgos, siendo el riesgo de sustentabilidad financiera de largo plazo de dicho fondo sin duda el más importante. El monitoreo permanente de esa sustentabilidad se realizará principalmente por medio de estudios técnicos y actuariales de dicho fondo, los que a su vez permitirán cuantificar y gestionar sus riesgos financieros. Finalmente, y no por ello menos importante, se encuentran los desafíos propios relacionados con las inversiones de los recursos del fondo. Será clave una política de inversiones adecuada, así como su distribución en distintas clases de activos, y agregaría también quizás la realización de pruebas de estrés para las carteras de inversión ante posibles situaciones financieras a futuro. También será de vital importancia el cómo se decide la elección de él o los administradores de las carteras de inversión resultantes. Sobre esto último, solo advertir que se deberá tener un especial cuidado con la licitación, como ha dicho el señor ministro, de dichos servicios de administración, donde las condiciones de no discriminación y transparencia para la competencia por la cancha deben estar garantizadas, además de la fijación de criterios de adjudicación para las mismas, donde el precio no debiera ser probablemente el único factor que se considere. Las descritas tareas son todas de gran relevancia y exigirán un monitoreo permanente del desempeño del fondo, ya que se pueden traducir a la larga en mayores niveles de ahorro y de aquí mayores pensiones para todos los trabajadores de Chile. Para terminar, mi compromiso, por tanto, es que en caso de contar con la aprobación de este honorable Senado para asumir este importante cargo, pueden confiar en que pondré toda mi experiencia, conocimientos, rigor y entusiasmo en lograr el objetivo común de una administración del FAP eficiente y que logre viabilizar su sustentabilidad financiera de largo plazo. Muchas gracias. Y quedo sujeto a las preguntas. Muchas gracias, don Ricardo. ¿Alguna pregunta, colegas? Damos entonces la palabra a doña Soledad Huerta. Buenos días, honorable presidenta de esta comisión, Jimena Rincón, y los miembros de la misma, Rodrigo Galilea, Ricardo Lagos y Javier Macaya. Señor ministro de Hacienda, agradezco a los miembros de esta comisión la invitación, la oportunidad de participar en esta sesión que tiene por objeto considerar mi nombre para el nombramiento como consejera del administrador del FAP. Voy a centrarla en dos puntos. Yo creo que han dicho lo esencial en esta presentación. Primero, ¿cuál es mi visión técnica sobre el rol de este fondo en el nuevo sistema de pensiones? Bueno, yo soy la abogada propuesta en este consejo, para este consejo, y mi trayectoria ha estado ligada al sistema bancario, a los mercados regulados. Puedo hacerles presente que el organismo que se ha creado con esta ley, que tiene por objeto gestionar la administración de los recursos del fondo, es un hito en la arquitectura institucional del sistema de pensiones chileno. La misión central, como ya lo han dicho los otros exponentes, es la de financiar las prestaciones solidarias y compensatorias, como son las compensaciones por las diferencias de las expectativas de vida que tienen las mujeres que viven más, el seguro de invalidez y sobrevivencia y los beneficios por años cotizados.
Para este efecto, la legislación que fue aprobada por el Congreso diseñó un organismo con personalidad y patrimonio propio, con una administración autónoma y de carácter técnico, que tiene por mandato enfocarse justamente en otorgar estas prestaciones, asegurando una sostenibilidad del fondo y bajo criterios de largo plazo y de rentabilidad. Respecto del Consejo Directivo, por su parte, sobre él recae la administración superior del administrador del fondo. El rol que se le ha asignado por la ley responde a los más altos estándares, o debiese responder a los más altos estándares de gobernanza institucional. ¿Qué quiere decir esto? Y yo lo destaco en la decisión que se tomó al dictar esta ley, es que el legislador haya tomado en consideración el estándar de gobierno que ya tiene el Banco Central para designar a sus consejeros, y que también haya previsto que en la conformación del Consejo se tomen otros elementos, como los que mencionó el ministro, que son diversidad en el sexo, en las capacidades, la experiencia y en las habilidades que deban tener estos consejeros. Esto, ¿por qué es relevante? Porque hace que el organismo, de acuerdo a los estándares de gobierno corporativo, sea más robusto y que la visión sea más integral para que se logren los objetivos, que en este caso, ¿no es cierto?, es la de velar por la sostenibilidad del fondo, con un criterio de largo plazo y rentabilidad. Por tanto, el mandato es claro. ¿Qué es lo que tiene que hacer este Consejo? Establecer lineamientos y políticas para la gestión por terceros de los recursos que se van a llegar al fondo y, ¿no es cierto?, que se haga todo con estricto apego a la legislación, siguiendo los criterios de largo plazo, sostenibilidad, seguridad, rentabilidad. La autonomía que se le ha otorgado tanto financiera como de gestión debiese ser una garantía de que los recursos serán administrados con estos criterios de rentabilidad dentro del marco esperado de seguridad, siempre orientado a la protección de las prestaciones sociales del fondo. El rol que tendrá este Consejo, y lo que yo espero sea mi contribución como consejera, en caso de que sea ratificada por el Honorable Senado, tiene como principal objetivo aportar mi mirada jurídica y regulatoria experta, que asegure la conformidad del actuar de este administrador con las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, y contribuir desde esta mirada legal a la eficiente gestión que requerirá llevar la realidad, no solo operativa, porque como dijo don Enrique, esto parte de cero, sino también a la realidad normativa y el mandato que está expresado en la ley. Pienso enfocarme en tres ejes en mi labor. Primero, el resguardo al cumplimiento normativo, es decir, que todas las decisiones, los lineamientos, las políticas que deba aprobar el Consejo y llevar a ejecución el administrador del fondo se ajusten estrictamente a la Ley 21.735, al Decreto Ley 3.500 y a toda la normativa que sea aplicable. Esto implica una revisión constante de los marcos legales que están en juego, un trabajo colaborativo para la interpretación y la revisión de las nuevas disposiciones que van a emitirse y prevenir eventuales conflictos normativos. Segundo punto, la gestión de los riesgos legales y regulatorios. Esto implica, como en todas las empresas que están sujetas a regulación, identificar, evaluar, mitigar riesgos, tanto legales, regulatorios, reputacionales o de otro tipo, que estén asociados a la administración del fondo, incluyendo a modo ejemplar los que se van a derivar de la implementación del bono de seguridad previsional, que está establecido en la ley, las licitaciones para la administración de las carteras, la relación con los otros organismos públicos que son parte de este sistema y la protección de los derechos de los afiliados. Mi experiencia técnica está orientada a asegurar una integridad institucional mediante adecuados mecanismos de control interno, políticas de gestión de riesgo y una cultura organizacional que esté orientada a respetar el marco normativo, la eficiencia en la gestión y el interés general. El tercer punto es
promover la transparencia y la ética. Es decir, impulsar la adopción de elevados estándares de transparencia, de probidad y de rendición de cuentas, asegurando que la gestión del fondo se realice de cara a la ciudadanía, bajo estrictos controles internos y externos. La confianza pública en el sistema previsional depende en gran medida de la integridad del órgano que esté encargado de estas labores. En mi calidad de consejera, promoveré una visión técnico y jurídica orientada al diseño de políticas que mitiguen los riesgos estructurales de este fondo, con énfasis en la sostenibilidad en el largo plazo y en una eficiente gestión en la administración de los recursos, de acuerdo siempre al cumplimiento estricto del marco normativo que sea aplicable. Mi enfoque es sistémico, prudencial, centrado en la sostenibilidad, para que se logre cumplir de manera exitosa con el propósito de gestionar la administración de los recursos que nos han entregado o van a entregar los cotizantes. Como conclusión, yo veo que este fondo, el FAP, es una institución clave en la consolidación de un sistema mixto de pensiones que sea sostenible. Su éxito dependerá de la capacidad que tengamos de dotarlo de una normativa creíble que refuerce una autonomía efectiva, una gobernanza técnica y una visión de largo plazo. ¿Cuál es mi compromiso como consejera en caso de que sea ratificada? Es contribuir con rigurosidad, independencia y responsabilidad pública en el cumplimiento legal de esta misión desde una perspectiva técnica y ética. Agradezco y quedo abierta a cualquier consulta. Muchas gracias a la señora Soledad. Colegas, ¿alguna pregunta? Pregunta. No, yo solo quiero felicitar a Soledad porque tuvo la capacidad de mantener la exposición frente al riesgo inminente de inundación. No era fácil y no fue distraída. Era una prueba que teníamos Era la trampa. para la única abogada del equipo. Bueno, yo entiendo que tenemos que votar por cada uno de manera separada. Sí. ¿O no? No. Manifestamos nuestra opinión. Sí, si cumple o no cumple los requisitos. Exacto. Expresamos nuestro... Sí, por supuesto. Muy breve, si es para entender el tema, porque entiendo que todos los consejeros vienen con una... O sea, corrígeme si me equivoco, pero 6 años la consejera Ormazábal y hay diferencias de plazos de los otros. ¿Hay igual que en el para CMF, entiendo. Para entenderla, entiendo que es para ver la rotación. Es como la CMF cuando... Y segundo, quizás una pregunta en general también, dentro de la... Yo me doy cuenta que las exposiciones de destacadas trayectorias en lo académico, en distintas reparticiones públicas, privadas, hay un eje como que es bien orientador de las trayectorias de cada uno de ustedes, que es el desempeño, o sea, que la experiencia muy enfocada en el tema políticas públicas, macroeconomía, harta academia. Hecho algo de menos que tiene que ver, va a tener que ver con las funciones del Consejo, quizás si puedan tener un comentario respecto a eso, que es básicamente en el tema de inversiones. O sea, nosotros queremos que el Consejo sea, que el fondo sea rentable. Eché de menos porque el mundo hoy día, con todo lo que está ocurriendo, todo lo cambiante que está, la volatilidad de los mercados y todo, quizás algún comentario, alguna mención respecto a eso, y quizás el ministro pueda mencionarlo también dentro de su... De algún comentario. Gracias. Gracias, senador. ¿Alguien más? Senador Galilea. ¿No? Ese es el espacio de la comisión. Gracias, presidenta. Bueno, quiero... La palabra no es ni agradecer ni felicitar, sino que valoro enormemente la sugerencia del presidente de la República de cada uno de los nombres de ustedes. Tal como decía el ministro Marcel, en esta búsqueda de personas que van a cumplir con una labor absolutamente trascendental, es de buscar, hay una abogada, el econometrista, la labor de un Enrique Marcha en el Banco Central y también en banca privada, la Soledad en
en temas más propiamente previsionales, Rodrigo Caputo también en su enorme preparación y trayectoria académica. Todo eso debe confluir en que esto tenga éxito. Y quiero va a parecer medio dramático quizás lo que les voy a decir, pero así lo siento. El FAP no tiene espacio para fallar. No hay ningún espacio para que esto salga mal. Esta reforma previsional, todos lo saben, requirió años de discusión, de alternativas, de análisis, en fin, hasta que se llegó a esta estructura. Hace un año y medio atrás, nadie tenía en la cabeza un FAP. Y fue en base a iterar distintas alternativas, qué sé yo, de, bueno, crear el fondo. El ministro Marcel, para ser justo en toda esta historia, probablemente fue el primero en esbozar este fondo, que después fue teniendo la característica de autónomo, después fue... pero es el corazón que permite que la reforma previsional funcione bien. Va a recibir los recursos del Fondo de Invalidez y Sobrevivencia, va a recibir esto que se llama el 1,5 durante X cantidad de años, va a recibir también aportes del fisco. Y sea el ministro Marcel o sea el ministro que venga, aunque diga que tenga poca plata, que es lo clásico que dicen los ministros de Hacienda, tiene que hacer el aporte, porque la sustentabilidad del fondo, y todos creo que lo tienen absolutamente claro, es ineludible e indispensable para que toda esta arquitectura de consolidar el pilar contributivo en el sistema de pensiones del país, este sistema mixto, efectivamente funcione. Parte de los problemas que hemos estado enfrentando es que el pilar contributivo cada vez iba ocupando un lugar más marginal. Y eso no podía ser, era ir contra la historia, contra un sistema previsional sano. Y por lo tanto, vuelvo a decir, aquí no hay espacio de hacerlo ni siquiera regular. Esto tiene que tener un nivel de gestión de excelencia al tiro. Me gustó lo que dijo Enrique Marshall, que esto tenía que ser más parecido a una fintech que a una pesada estructura, y creo en las exposiciones de todos que van en la misma... Pero no basta con ser fintech, tiene que ser la mejor fintech del país. Porque, vuelvo a decir, su interrelación con Ministerio de Hacienda, con la AFP, con licitación de seguros, licitación de fondos, en fin, es algo que va a marcar el destino de la reforma previsional. Y todos los que hemos participado en esto y le pusieron el corazón, no queremos ver que algo tan importante vaya mostrando ripios en el camino. Esperamos realmente lo mejor de ustedes, son el primer consejo y tienen la obligación de marcar la línea para todos los años que dure esta institución. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, senador. Senador Lago. No, pero me excuso por haberme incorporado tarde. Habíamos dado la excusa. Está bien. Estaba en otras cosas, pero se no pude oír todas las presentaciones. Sí recibí los currículum, algunos los conocía producto que participaron activamente en la reforma de pensiones, los consejos asesores, otros los conozco por su trayectoria profesional, etcétera. Pero mi única reflexión, a partir de lo que señala el senador Galilea, es que esta instancia surge como consecuencia de la conversación y el diálogo, para buscar una fórmula que le diera viabilidad a una largamente anhelada reforma de pensiones que por diversas consideraciones se fue frustrando en el camino, ¿ya? Hubo dos intentos relativamente serios que fueron frustrados por maximalismo, a mi juicio, otros por, algunos dirán, negacionistas, obstruccionistas, pero lo concreto es que no se avanzó. Y en esta oportunidad se le dio espacio al diálogo, al entendimiento, y nos encontramos ni siquiera, no sé si a mitad de camino, más para acá, más para allá, pero hoy día hay una reforma que es una realidad, con una estructura institucional que no conocíamos que iba a ser así, ¿ya? Y en donde lo que siento de leer los currículos de todos y cada uno de ustedes es que lo que tenemos entonces hoy día es que volvemos, y lo digo con mucho orgullo y tranquilidad, a una suerte de racionalidad, moderación, gradualidad, de manera de aproximarse a los temas, sin ningún exitismo, pero con mucha responsabilidad y con un respaldo institucional, ¿ya? Y con mucha discusión detrás. Muchas veces creo que es esencial, y uno aprende acá después de 15 años en el Senado, es que las mejores decisiones son las que se toman en base a conocimiento científico, en base a números reales, etcétera. Nos podemos pifiar, los diseños pueden estar malos,
y nos hemos equivocado seguramente en el pasado. Pero en esta oportunidad creo que se hizo un tremendo esfuerzo en el cual la perseverancia del Ejecutivo no fue menor. Lo voy a reiterar acá porque no es el punto de ensalzar al Ejecutivo, pero creo que si no hubiera sido el esfuerzo que se puso por encontrarle la vuelta, esto habría caído, y lo mismo en los actores de la Comisión de Trabajo en particular, algunos de los que están sentados acá, que empujaron esto cuando ya parecía que se da por muerto por razones de coyuntura política, etcétera. Entonces yo lo valoro. Entonces yo me quedo con que le deseo el mejor éxito. Alcancé a escuchar tu presentación, que me interpretó muy bien en el sentido de la independencia, la recursividad técnica y el compromiso hacia el país y la República, creo que fue lo que dijiste. Así que yo feliz de apoyarlo y ojalá que no me cabe duda que la sala lo va a ratificar. Y como dice Rodrigo, claro, aquí no podemos fallar, pero no lo vamos a ver los primeros días, lo vamos a ver al cabo de un ratito. Pero bien. No quiero saber eso. Ya. No queremos saber que se hicieron bien. Eso, muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecer al Ejecutivo. Sé que no es fácil lograr un buen equipo cuando además estamos hablando de algo que es tan delicado como los ahorros de las y los trabajadores en el país y cómo logramos el mejor manejo de ellos. Yo también tengo la misma preocupación que el senador Macaya. Veo un buen equipo con gente experta en gestión de riesgo, con gente experta en sostenibilidad, qué decir de Soledad con el tema fiscal y cumplimiento normativo, pero me falta alguien en el ámbito del rol financiero. No sé quién lo va a cumplir y creo que hay una tarea y un desafío. Me preocupa que hablemos de fintech, no porque no entienda qué es lo que se quiere, y supongo que eso es lo que quería decir Enrique, que fuera liviana en el manejo. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de algo súper delicado que tiene que ver con cómo manejamos estos recursos y creo, y el ministro sabe harto de esto, que debiera tener un estándar de gobernanza de los fondos soberanos para pensiones, o sea, un tema que no es menor. Y tenemos que ponerle probablemente todo el foco en gestión de riesgo y retorno al ahorro de las y los trabajadores. Entonces ahí hay un gran desafío. Se lo decía a Rodrigo Caputo, él habla de un tema que es fundamental, que es el tema del envejecimiento de la población, y en ese ámbito hay que poner dentro de la balanza el tema de la tasa de natalidad. O sea, es un tema que es probablemente de los más graves que tenemos en el país, y cómo poner ahí el foco para poder apoyar a políticas públicas en ese ámbito. No tiene que ver con ustedes, pero obviamente inciden en este ámbito. Y por lo tanto, yo que he sido súper crítica de esta reforma, de hecho no voté, no porque no quiera que se lleve a cabo, sino que porque tengo reparos, espero que le vaya muy bien, porque estamos hablando del futuro de las y los trabajadores en nuestro país y de las perspectivas de mejorar sus pensiones. Y ustedes van a manejar el Fondo Autónomo de Protección Previsional, que es el corazón de esta reforma. Por lo tanto, de verdad que les deseo el mayor de los éxitos, porque van a ser el faro, no solo que ilumina, sino que también va a tener que velar por lo que pasa con estos recursos. Así que felicitar al ministro con la misma aprehensión que tiene el senador Macaya. Sé que no es fácil encontrar un grupo de hombres y mujeres que cumplan este rol, que además es de un órgano nuevo, entonces tiene todo el peso que ello significa. Así que eso. No sé, ministro, si usted quiere hablar. Sí, gracias, Presidenta, para tocar algunos de los temas que se plantearon, pero quizás antes de eso simplemente hacer una reflexión, porque cuando uno lleva hartos años en políticas públicas le ha tocado participar en muchas reformas, muchas iniciativas. En general, la política pública siempre tiene un carácter más bien evolutivo, siempre decir, agregando algo sobre algo que ya existe. Pero hay algunas oportunidades en las cuales uno crea algo completamente nuevo. En lo personal me tocó, por ejemplo, qué sé yo, en el plan Augia, ¿no? No existía el concepto de garantía en salud en aquel entonces.
o la jornada escolar completa o el balance estructural. No había ningún país que conociéramos que tuviera algo, algo equivalente a eso. Y en esta oportunidad es, cierto, dentro de la reforma previsional es el FAP y el seguro social o los beneficios del seguro social que este va a administrar. Así que lo primero que quiero decir es que en cierta medida envidio a los candidatos porque les va a tocar hacer funcionar esto. Uno, en fin, va tratando de seguir los datos, los números, etcétera, pero tener la responsabilidad de hacer funcionar una institución, creo que es una labor muy hermosa, muy desafiante, una tremenda responsabilidad, pero cuando sale bien, es un motivo de gran orgullo, no solo para quienes participaron, sino que para el país en su conjunto. Respecto de las preguntas, respecto del orden o cómo se fijaron los periodos de nombramiento de cada uno, como sabemos, aquí la ley nos obligaba a hacerlo así, porque está establecida esta duración en régimen de 6 años, pero donde los nombramientos se van haciendo de manera alternada. Entonces, para eso era necesario que algunos tuvieran un periodo más corto y otros más largo. Creo que sería injusto entrar como a todas las disquisiciones sobre algo que en realidad es tan difícil de determinar. Yo lo que diría es que quizás lo más básico es que optamos por darle la duración más larga a los candidatos que, ya sea por el involucramiento en la propia discusión de la reforma o por trayectoria, tienen más experiencia en los temas de política pública ligados a esta reforma. En segundo lugar, respecto del expertise en inversiones, hay que decir aquí que, en primer lugar, encontrar a alguien con expertise directamente sobre inversiones era bien difícil por el requisito por las incompatibilidades que estaban fijadas y el requisito de 12 meses de no haber ejercido esas labores. Pero por otro lado, Presidenta, yo diría que tenemos un referente súper cercano, que es el Banco Central. El Banco Central administra las reservas internacionales del país, administra los fondos soberanos, los administra además directamente, porque solo hay una pequeña fracción de las reservas que son subcontratadas con terceros. El grueso es administrado directamente desde la mesa de dinero del Banco Central. Y que yo recuerde, no ha habido nunca un consejero que haya tenido experiencia directa en inversiones. Claro, y ¿cómo se resuelve eso? Teniendo un equipo que hace la gestión que tenga la expertise adecuada. O sea, eso es básicamente, y digamos, a propósito del comentario de la observación del senador Macaya, ni siquiera es un equipo muy grande. Entonces lo importante, y por eso es que hay que destacar mucho este desafío inicial que va a tener este Consejo, que es de formar el administrador del FAP, porque ahí es donde le va a identificar, va a ubicar las distintas funciones, va a identificar, va a buscar las personas que lo van a liderar y los equipos que lo van a conformar. Entonces, en la medida que eso esté bien estructurado desde un comienzo, el resto ya es, en el fondo, la administración la que ejecuta y el Consejo, por supuesto, el que establece las políticas, los lineamientos y evalúa ese desempeño. En este caso, además, recordemos que aquí no hay administración directa de inversiones por parte del FAP. Entonces, aquí más bien lo que uno requiere en materia de inversiones es que las bases de las licitaciones, la licitación, los contratos, los benchmarks, los mecanismos de evaluación, todo eso esté bien diseñado. Entonces, para mantener el paralelo con el Banco Central, lo que aquí tiene que haber no es el front office,
sino que es el middle office del Banco Central, que es el que cumple ese tipo de labores. Entonces, eso, si uno se va a la comparación, es un equipo aún más chico. En el Banco Central deben ser 5 o 6 personas más o menos las que desarrollan esa labor. Ahora, totalmente de acuerdo con el senador Galilea en cuanto a que no hay espacio para fallar. Y la verdad es que la ley le entrega a este Consejo todas las facultades para asegurarse de que las cosas se hacen bien. O sea, que no hay mucho espacio para echarle la culpa a algún otro. Y así lo han asumido, ¿cierto?, los candidatos con los cuales lo conversamos con varios de ellos cuando les propusimos su nombre. Entonces, yo diría, esta es la razón por la cual yo ponía énfasis en un comienzo a estas funciones iniciales de estructuración del administrador del FAP y la necesidad de que ¿cierto?, ese trabajo pueda iniciarse lo antes posible para que no caiga muy encima de lo que son las primeras funciones más operacionales, como es la recaudación de las cotizaciones a partir de agosto próximo. Eso sería de mi parte, Presidenta. Ok, ministro. Yo creo que debiéramos, como tenemos que pronunciarnos por cada uno de ellos, todos los oficios son oficios separados. Si les parece, para hacer economía legislativa, yo le pediría a la secretaria de la comisión que nos lea los nombres y el periodo por el que están propuestos. Si a alguien le parece que alguno no cumple con los requisitos que debiera tener, que lo exprese, y si no, damos por aprobados todos en su conjunto. ¿Les parece? Ya. Señora secretaria. Presidenta, los candidatos entonces y los periodos por los que son nombrados son los siguientes. Don Enrique Marshall Rivera, por el periodo de 6 años. Doña Soledad Ormazábal Delgado, también por el periodo de 6 años. Don Rodrigo Caputo Galarce, por el periodo de 5 años. Don Ricardo Mate Eguiguren por 4 años y finalmente doña Soledad Huerta Casas por 3 años. Si le parece entonces que a la comisión que los candidatos cumplen con los requisitos que ha fijado la ley, recomendamos así a la sala los oficios del presidente de la República. Ok. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión y agradeciéndole al ministro y a los candidatos propuestos al Consejo, se levanta la sesión.